El tablero geopolítico europeo está en plena transformación, y pocos perciben la guerra silenciosa que se está librando lejos de los focos de las grandes potencias. Mientras los ojos del mundo siguen fijos en Ucrania, una batalla crucial por la influencia en el corazón de los Balcanes puede redefinir el futuro de Europa. Serbia, último gran aliado de Vladimir Putin en la región, enfrenta una crisis política sin precedentes que amenaza con desestabilizar todo el equilibrio de poder continental. Imagina una nación donde manifestantes llenan las calles por miles, exigiendo el fin de un régimen marcado por la corrupción sistémica, donde acuerdos oscuros con el Kremlin determinan el destino de millones. Esta es la realidad serbia hoy, y lo que ocurra en este país puede determinar si la influencia rusa será finalmente expulsada de Europa o si Putin conseguirá mantener su último bastión estratégico en el continente. Lo que veremos hoy es cómo Serbia se convirtió en el epicentro de una nueva guerra fría en Europa, un enfrentamiento que mezcla política, energía, crimen organizado y recursos naturales estratégicos. Una nación dividida entre el deseo de integración europea y los profundos lazos históricos con Rusia. Y más importante, cómo el destino de este país puede impactar directamente el futuro de la seguridad energética europea y la estabilidad de toda la región de los Balcanes. Vladimir Putin está perdiendo su juego de ajedrez geopolítico en Europa Oriental. Tras años expandiendo su influencia a través de políticos alineados, recursos energéticos y operaciones de desinformación, el Kremlin enfrenta una serie de derrotas devastadoras. En Moldavia, cuna de disputas históricas, el candidato pro-Rusia fue derrotado en las urnas, a pesar de la masiva campaña de interferencia rusa. En Rumanía, la interferencia del Kremlin fue tan descarada que la Corte Suprema tuvo que anular los comicios, aplazando las elecciones para mayo próximo en una clara derrota para los intereses rusos. Estas derrotas no son acontecimientos aislados, sino parte de un patrón más amplio de retroceso de la influencia rusa. Países que históricamente orbitaban alrededor de Moscú ahora buscan refugio bajo el paraguas occidental, ya sea las organizaciones de la OTAN o de la Unión Europea. La anexión de Crimea y la invasión de Ucrania, lejos de intimidar a los vecinos, acabaron empujando a países neutrales como Finlandia y Suecia a los brazos de la Alianza Transatlántica, un error de cálculo colosal del estratega Putin. Incluso en las naciones donde mantenía fuerte influencia cultural y religiosa, como Bulgaria y Montenegro, el Kremlin ve su poder desvanecerse. El control sobre recursos energéticos, otrora herramienta poderosa de chantaje político, perdió fuerza con la diversificación de las fuentes energéticas europeas tras la guerra en Ucrania. El poder blando ruso, basado en valores tradicionales y antioccidentalismo, ya no resuena como antes entre las nuevas generaciones del este europeo, que aspiran al estilo de vida y las libertades occidentales. En este escenario de derrotas consecutivas, solo un país importante permanece firmemente alineado con Moscú: Serbia. Funcionando como último bastión ruso en la región, el país de los Balcanes representa la última apuesta de Putin para mantener influencia en el corazón de Europa. Sin embargo, incluso esta fortaleza ahora se tambalea con protestas masivas que amenazan con derribar al gobierno pro-Kremlin de Aleksandar Vučić, un desarrollo que puede cambiar completamente el equilibrio de poder regional. La crisis en Serbia está íntimamente relacionada con el régimen autoritario ruso de Putin. La Rusia actual combina elementos de autocracia y cleptocracia, con poder casi absoluto concentrado en manos del presidente. Las elecciones funcionan apenas como fachada democrática, mientras opositores son sistemáticamente perseguidos o eliminados, como ocurrió con Alexei Navalny. El aparato estatal ruso fue estructurado para eliminar cualquier resistencia interna. Los medios independientes fueron prácticamente extintos, con canales bajo control del Kremlin u oligarcas aliados. Las redes sociales operan bajo censura severa, y ciudadanos pueden ser arrestados por cuestionar la guerra en Ucrania. Las ONG son etiquetadas como agentes extranjeros, criminalizando el activismo independiente. Este modelo autoritario es sostenido por una economía basada en la exportación de recursos naturales, principalmente petróleo y gas. Los beneficios de estas exportaciones sostienen el aparato represivo y enriquecen el círculo íntimo del presidente, mientras la población permanece en condiciones económicas precarias. Putin logró exportar su influencia más allá de las fronteras rusas, creando aliados que reproducen su modelo autocrático, como la Serbia de Vučić, que se convirtió en el laboratorio más exitoso de esta exportación del autoritarismo hacia Europa. Las protestas en Serbia fueron desencadenadas por el colapso de la cubierta de una estación ferroviaria en Novi Sad, que resultó en la muerte de 15 personas en noviembre de 2024.
La tragedia expuso la corrupción endémica, una obra de 55 millones de euros que se derrumbó pocos meses después de su pomposa inauguración. Documentos filtrados revelaron que alertas sobre fallos estructurales graves fueron ignorados bajo presión política para concluir la obra antes de las elecciones. Las manifestaciones iniciales por responsabilización evolucionaron rápidamente hacia demandas de reforma política integral. En pocas semanas, decenas de miles de serbios protestaban en las principales ciudades, en el mayor desafío al poder de Vučić desde su ascenso. Sus intentos de calmar los ánimos arrestando al ministro de Transportes y forzando la renuncia del primer ministro fueron considerados insuficientes. La población exige el fin del control gubernamental sobre los medios, elecciones libres y la renuncia de Vučić. El movimiento es particularmente significativo por extenderse por todo el país, incluyendo regiones tradicionalmente leales al gobierno, y por atraer a ciudadanos de diversos espectros políticos unidos contra la corrupción, representando un peligro real, no solo para el gobierno serbio, sino también para la influencia rusa en la región. La alianza entre Serbia y Rusia no es un fenómeno reciente o circunstancial, está profundamente arraigada en siglos de historia compartida. Ambas naciones encuentran en la ortodoxia cristiana no solo una religión común, sino un componente esencial de sus identidades nacionales. La Iglesia Ortodoxa Serbia, institución extremadamente influyente en el país, mantiene lazos directos con su equivalente ruso y frecuentemente repite posiciones políticas alineadas con el Kremlin, legitimándolas como parte de la defensa de valores tradicionales contra la supuesta decadencia moral occidental. Este vínculo religioso se fortaleció aún más durante las guerras de los Balcanes en los años 1990, cuando Rusia emergió como principal defensora de Serbia en el escenario internacional. Mientras potencias occidentales condenaban atrocidades como la masacre de Srebrenica, Moscú utilizaba su poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU para proteger a Belgrado. Esta protección diplomática creó una deuda histórica que todavía influye en la política exterior serbia. La cuestión de Kosovo solidificó definitivamente esta alianza. Rusia se mantiene como uno de los principales opositores al reconocimiento internacional de la independencia kosovar, posición vital para los intereses nacionalistas serbios. Putin transformó estos lazos históricos en instrumentos concretos de influencia geopolítica. Serbia funciona hoy como verdadero puente para la penetración rusa en el corazón de Europa. A través de Belgrado, Rusia consigue mantener presencia en una región estratégica sin necesitar enfrentar directamente las sanciones y restricciones impuestas por la UE. Agencias de inteligencia rusas operan casi libremente en territorio serbio, monitoreando movimientos militares occidentales y conduciendo operaciones de influencia en los países vecinos. La base humanitaria rusa ENI, oficialmente dedicada a la asistencia en desastres, es frecuentemente señalada como centro de espionaje disfrazado. Esta influencia se extiende también al campo informativo. Medios patrocinados por el Kremlin, como Sputnik Serbia, operan sin restricciones, difundiendo narrativas prorrusas y antioccidentales. La desinformación dirigida promueve teorías conspirativas que alimentan el resentimiento contra la OTAN, aún recordada por los bombardeos de 1999 y la Unión Europea. A través de esta maquinaria bien engrasada de influencia, Rusia consigue utilizar a Serbia como plataforma para sus operaciones geopolíticas en los Balcanes, manteniendo toda una región de Europa bajo su sombra incluso sin presencia militar directa o fronteras comunes. La influencia rusa sobre Serbia va mucho más allá de las afinidades históricas y culturales. Está literalmente integrada en la infraestructura energética del país. La Naftna Industrija Srbije, NIS, compañía petrolera nacional serbia, se encuentra bajo control mayoritario de Gazprom, que adquirió el 51% de la empresa en 2008 por apenas 400 millones de euros, valor considerado extremadamente bajo por analistas independientes. Esta adquisición estratégica ocurrió en un momento de vulnerabilidad económica de Serbia y fue presentada como gesto de amistad ruso, pero efectivamente transfirió el control de la seguridad energética serbia a Moscú. La dependencia energética se manifiesta en cifras contundentes. Aproximadamente el 85% del gas natural consumido en Serbia proviene de Rusia, a través de gasoductos controlados por empresas rusas. Este monopolio virtual permite que el Kremlin utilice el suministro energético como instrumento de presión política. Cuando Vučić demuestra cualquier inclinación para acercarse a Occidente, sutilmente surgen problemas técnicos en el suministro o revisiones inevitables de precios. La vulnerabilidad energética impide que Belgrado adopte posiciones verdaderamente independientes en la arena internacional, manteniendo al país como satélite ruso incluso cuando esto contradice sus intereses económicos a largo plazo. La infraestructura energética rusa en territorio serbio tiene además otra función. Funciona como plataforma para influir en los países vecinos. El gasoducto Turk Stream,
que transporta gas ruso a través del Mar Negro y Turquía hasta el sudeste de Europa, tiene en Serbia un punto crucial de distribución. A través de ese control, Moscú mantiene capacidad de presión energética sobre otros países de los Balcanes, como Bosnia-Herzegovina y Hungría. El proyecto de expansión de esta infraestructura, con financiamiento ruso, reforzaría aún más esta dependencia regional, creando un enclave energético controlado por el Kremlin en el corazón de Europa. Consciente de esta vulnerabilidad estratégica, la Unión Europea ha presionado a Serbia para diversificar sus fuentes energéticas como prerequisito para la adhesión al bloque. En septiembre de 2024, Bruselas emitió un ultimátum explícito: o Serbia reduce su dependencia energética de Rusia, o puede olvidar su candidatura a la UE. Esta presión produjo algunos resultados concretos. El gobierno serbio firmó acuerdos preliminares para importación de gas a Azerbaiyán y se conectó al terminal de GNL de Croacia. Sin embargo, el ritmo de esta diversificación es deliberadamente lento, reflejando la reticencia de Vučić a antagonizar a su principal aliado externo y patrocinador político. La Unión Europea enfrenta un dilema complejo en relación a Serbia. Por un lado, el régimen autoritario de Vučić, con sus claros vínculos rusos, representa todo lo que contradice los valores democráticos del bloque. Por otro, Serbia posee activos estratégicos que hacen imposible para Bruselas simplemente dar la espalda. El más significativo de estos recursos es el litio. El yacimiento de Hadar, en la región oeste del país, alberga una de las mayores reservas europeas de este metal, esencial para baterías y fundamental para la transición energética. Las estimaciones indican que estas reservas podrían abastecer hasta el 20% de la demanda europea de litio, reduciendo la dependencia del bloque respecto a proveedores chinos. En 2021, la multinacional Rio Tinto anunció una inversión de 2,4 mil millones de euros para explotar estas reservas, la mayor inversión extranjera directa en la historia serbia. El proyecto, activamente apoyado por la Comisión Europea, representaría un paso crucial en la estrategia de autonomía industrial del bloque, especialmente en la cadena productiva de vehículos eléctricos. Sin embargo, el plan enfrentó una resistencia feroz de la población local, que teme impactos ambientales devastadores. Las protestas contra la minería de litio rápidamente se fusionaron con el movimiento anticorrupción actual, creando un escenario donde los intereses económicos europeos chocan frontalmente con la inestabilidad política. Además de los recursos naturales, Serbia representa una pieza clave en el rompecabezas de la estabilidad regional. Los Balcanes occidentales siguen siendo un área volátil, con tensiones étnicas y disputas territoriales no completamente resueltas tras las guerras de los años 1990. Bosnia-Herzegovina continúa dividida entre entidades étnicas hostiles, Kosovo enfrenta el no reconocimiento por parte de Belgrado, y Macedonia del Norte lidia con complejas cuestiones identitarias. En todas estas ecuaciones, Serbia figura como factor central. Sin su cooperación, cualquier arreglo de seguridad regional se vuelve inviable. Esta realidad geopolítica coloca a la UE en una posición incómoda. Aún reconociendo los efectos democráticos del régimen de Vučić, Bruselas prefiere mantenerlo en el poder a arriesgar una desestabilización que podría reavivar conflictos regionales. Diplomáticos europeos, en conversaciones privadas, admiten que un gobierno serbio ultranacionalista sería aún peor que el actual sistema híbrido. Así, la UE adopta una estrategia pragmática, presiona por reformas graduales mientras intenta alejar a Belgrado de la órbita rusa mediante incentivos económicos y promesas de eventual integración al bloque, un acercamiento que ha generado resultados limitados hasta el momento. La influencia rusa y la corrupción gubernamental forman solo parte del rompecabezas serbio. El tercer elemento, frecuentemente subestimado pero igualmente crucial, es el papel del crimen organizado. Serbia se ha convertido en uno de los principales centros operativos de las mafias balcánicas, organizaciones criminales que controlan rutas significativas de tráfico de drogas, armas y personas en Europa. Lo que hace el caso serbio particularmente alarmante no es solo la existencia de estas redes criminales, sino su profunda integración en las estructuras estatales, un fenómeno conocido como captura del Estado. Esta simbiosis entre política y crimen organizado quedó escandalosamente expuesta en 2021. Cuando Veljko Belivuk, líder de una violenta banda responsable de múltiples homicidios, afirmó ante el tribunal que sus operaciones eran coordinadas directamente con miembros del alto escalón gubernamental. Según su testimonio, la banda funcionaba como brazo no oficial del régimen, intimidando opositores políticos, periodistas investigativos y testigos en casos de corrupción. Documentos filtrados posteriormente corroboraron partes significativas de este testimonio, revelando comunicaciones entre criminales y políticos oficialistas. La interdependencia entre autoridades y crimen organizado crea un círculo vicioso. Grupos criminales proporcionan recursos financieros no rastreables para campañas políticas y operaciones extraoficiales del régimen, mientras reciben a cambio protección judicial y acceso privilegiado a contratos públicos.
Se estima que aproximadamente el 15% del PIB serbio circula a través de canales controlados por organizaciones criminales, que utilizan el país como base para operaciones en toda Europa. La frontera entre autoridades legítimas y estructuras criminales se ha vuelto tan tenue que analistas frecuentemente describen a Serbia como un estado parcialmente capturado por intereses mafiosos. Esta realidad representa un desafío de seguridad grave no solo para Serbia, sino para todo el continente europeo. Las redes criminales basadas en los Balcanes controlan aproximadamente un tercio del tráfico de cocaína en Europa Occidental y son responsables por esquemas sofisticados de lavado de dinero que afectan sistemas financieros de diversos países de la UE. La perpetuación del actual sistema político serbio significa, en la práctica, el mantenimiento de un santuario para operaciones criminales transnacionales en el corazón de Europa, una consideración que complica aún más la ya delicada ecuación geopolítica regional y los dilemas enfrentados por Bruselas en su abordaje al país. El destino de la influencia rusa en los Balcanes dependerá en gran medida del desarrollo de la actual crisis política en Serbia. Si Vučić consigue sobrevivir a las protestas, escenario aún plausible considerando su control sobre fuerzas de seguridad, medios y poder judicial, probablemente presenciaremos una reconfiguración parcial de su política exterior. El presidente serbio intensificaría gestos simbólicos de acercamiento con la Unión Europea, posiblemente implementando algunas reformas superficiales exigidas por Bruselas, mientras mantendría discretamente sus lazos estratégicos con Moscú. Esta política del doble juego permitiría el mantenimiento de la influencia rusa, aunque menos visible públicamente. Un segundo escenario involucra la caída del régimen de Vučić y su sustitución por una coalición democrática pro-occidental. Esta alternativa representaría un golpe devastador para los intereses rusos, potencialmente eliminando su último aliado significativo en la región. Una Serbia democratizada probablemente aceleraría su integración a las estructuras europeas y reduciría drásticamente la dependencia energética rusa. Para Moscú, esto significaría la pérdida de su última plataforma de influencia directa en los Balcanes, confinando la presencia rusa en Europa a aliados menos relevantes geopolíticamente, como Bielorrusia o la disputada Moldavia. Existe aún un tercer escenario, potencialmente más peligroso: el colapso del gobierno actual seguido por fragmentación política y ascenso de elementos ultranacionalistas. Grupos extremistas como el movimiento Dveri, Puertas y Zavetnici, guardianes del juramento, ya movilizan parcelas significativas de la población con discursos revanchistas sobre Kosovo y antioccidentales. En una situación de vacío de poder, estas fuerzas podrían ganar prominencia, recibiendo apoyo directo de Moscú. Un gobierno ultranacionalista serbio podría reavivar tensiones congeladas en los Balcanes, especialmente en relación a Kosovo y Bosnia, creando nuevos focos de inestabilidad que beneficiarían estratégicamente a Kremlin. El resultado de esta crisis tendrá implicaciones que trascienden en mucho las fronteras serbias. Si Putin pierde su último aliado sustancial en la región, la influencia rusa quedará efectivamente contenida en las fronteras de la antigua Unión Soviética, marcando una retracción geopolítica histórica. Alternativamente, si Moscú consigue preservar su posición en Serbia, sea a través de la supervivencia de Vučić o del ascenso de fuerzas ultranacionalistas, mantendrá una plataforma de proyección de poder en el corazón de Europa. Lo que está en juego, por tanto, no es solo el futuro político de una nación balcánica, sino un elemento crucial en el gran juego geopolítico que rediseña las esferas de influencia en el continente europeo post-Guerra Fría. ¿Te gustó este contenido? Quédate con el próximo que está aquí en la pantalla. No olvides dejar tu like en el video y suscribirte al canal.